El día de hoy vamos a estudiar lo que vendría siendo el MCU o el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es el movimiento de una partícula o un objeto que forma un círculo y lo hace con una velocidad constante. Bueno, en este video vamos a analizar las variables, las fórmulas y al final vamos a hacer un pequeño ejercicio para explicar el movimiento circular uniforme. Las variables con las que trabajaremos vendrían siendo básicamente 5. La primera de ellas sería el periodo. El periodo se representa con una T mayúscula y por lo general está en segundos. El periodo es el tiempo que se tarda la partícula o el objeto en dar una vuelta completa a todo el círculo. La frecuencia se representa con una F minúscula y representa a las vueltas sobre los segundos. Por lo general se representa en hertz eh, en esta unidad de medida. La primera fórmula que tendremos que estudiar es T por F es igual a 1, que vendría siendo el periodo por la frecuencia siempre va a ser igual a 1. De esto podemos sacar dos conclusiones, que la frecuencia puede ser igual a 1 sobre T y que el periodo puede ser igual a 1 sobre F. Esto lo utilizaremos después en otras variables para otras fórmulas. Eh, la tercera variable que tenemos que estudiar es la velocidad tangencial o la velocidad lineal. Entonces, esta se representa con una v sub t y por lo general está en metros por segundo. Entonces, para descubrir esta velocidad podemos usar esta variable, esta fórmula que sería 2pi por r es el radio del círculo, sobre t, que sería el periodo, pues es igual a la velocidad tangencial. Ahora, si digamos eh, no tenemos, digamos, no sé, el periodo, podríamos usarlo también con frecuencia. Entonces, usando esto que acabamos de ver acá, podemos convertir esto para nuestra necesidad de variables. Entonces, como sabemos que el periodo es igual a 1 sobre f, lo podemos convertir en esto y nos daría que esta misma ecuación de acá es la misma que esta, que sería 2pi por r por f es igual a la velocidad tangencial. Como habíamos dicho, esto se representa en metros por segundo. La cuarta variable que vamos a trabajar es la velocidad angular. La velocidad angular representa pues a la velocidad en eh, en la que recorre pues un ángulo. En este caso, digamos, podríamos decir que es un ángulo teta y que pues la velocidad que recorre en ese ángulo sería la velocidad angular. Ahora, digamos, para toda una vuelta el ángulo sería 360 grados. Entonces lo que vemos acá es que en el MCU no es tan frecuente trabajar con grados. Más bien se trabaja con radianes, que serían 2pi. O sea, los 360 grados serían 2pi radian. En este caso, la fórmula que tenemos es que la velocidad angular, que se representa con una W, es igual a el ángulo teta sobre el tiempo. Pero si lo vamos a trabajar, digamos, en una vuelta completa, que serían los 360 grados, sería 2pi sobre la frecuencia, porque pues, perdón, sobre el periodo, ya que pues el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Ahora, reemplazando también, digamos, con la necesidad de cambiar las variables, podemos decir que el periodo es igual a 1 sobre f, entonces lo cambiaremos también y nos daría esta segunda fórmula, que es 2pi por f. Entonces tenemos 2pi sobre t y 2pi por f, y pues usaremos la que necesitemos en un ejercicio. Ahora, ¿cuál es la relación entre la velocidad tangencial o lineal y la velocidad angular? Entonces, eh,
digamos, analizando esta ecuación que teníamos por acá arriba, que la velocidad tangencial o lineal puede ser 2pi por r por f, podríamos decir que la velocidad tangencial es 2pi por r por f, pero también lo podemos representar como 2pi por f por r. Entonces, como habíamos visto anteriormente, la velocidad angular puede ser 2pi por f. Y 2pi por f es w, que es la velocidad angular. Entonces podemos representar que la velocidad tangencial es igual a w por r. Entonces, sabiendo esto, ya digamos en los ejercicios podríamos cambiar de velocidad angular a velocidad tangencial y viceversa. Entonces, la quinta variable que estaríamos estudiando podría ser la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es básicamente la aceleración de este pues, movimiento. Esta se representa con un a sub c y por lo general está en metros por segundo al cuadrado. Entonces, la fórmula que tenemos es que la aceleración centrípeta está en la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial a la 2 sobre el radio. Entonces, nosotros ya sabemos que la velocidad tangencial es w por r y podemos convertir esto en un w por r a la 2 sobre r, entonces también sería igual a eh, la aceleración centrípeta. Pero podríamos convertir esto en un w a la 2 por r a la 2 sobre r, entonces también sería igual a la aceleración centrípeta. Y podemos sacar una última fórmula de esto que sería w a la 2 por r es la aceleración centrípeta. Entonces, como en las anteriores, si tenemos necesidad de algunas variables, entonces podríamos trabajar o con b a la 2 sobre r o también con w a la 2 por r. Estas serían las 5 variables principales que usaríamos para el movimiento circular uniforme. Un ejercicio muy simple sería preguntarse: un cuerpo gira en un círculo de 80 centímetros de diámetro con rapidez constante de 72 kilómetros por hora. ¿Cuál es su aceleración centrípeta en metros por segundo al cuadrado? Podemos ver que efectivamente es un ejercicio de movimiento circular uniforme, ya que nos nombra que la partícula o el cuerpo forma un círculo con una rapidez o velocidad constante. Bueno, los datos que tenemos sería el d, que sería el diámetro, que serían 80 centímetros, o en otro caso el radio, que nos serviría más, que es la mitad del diámetro, que serían 40 centímetros. En este caso, como nos están preguntando los metros por segundo, convertiríamos esto en 0.4 metros. Nos dan la velocidad tangencial o lineal, que es de 72 kilómetros por hora, y si la convertimos en metros por segundo nos daría 20 metros por segundo. Y por último tenemos la incógnita, que es la aceleración centrípeta, que la tendríamos que expresar en metros por segundo al cuadrado. Bueno, como ya vimos anteriormente, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial dividida entre el radio del círculo. Entonces esta sería la fórmula que utilizaremos para resolver este problema. Sustituyendo, podríamos decir que 20 a la 2 sobre 4 sería pues esto, nos daría 1000 metros por segundo. Y este sería el ejercicio.